El milagro de Sol. En un pequeño pueblo, en una humilde casita de madera, vivía un anciano muy pobre llamado Don Mateo. Toda su vida había trabajado arduamente, pero los años no fueron generosos con él y, en su vejez, se encontró solo y sin recursos. Sus únicas posesiones eran los recuerdos de una vida llena de esfuerzo y un hermoso perro callejero al que había alimentado durante muchos años. El perro se llamaba Sol. Era un hermoso perro de pelaje suave y ojos brillantes que siempre parecían llenos de vida y gratitud. A lo largo de los años, Sol se había convertido en la única compañía y consuelo de Don Mateo. Cada día, el anciano compartía con el perro los escasos alimentos que lograba conseguir. Aunque la comida era poca, siempre había un poco para Sol. Con el paso del tiempo, Don Mateo se debilitó y ya no podía salir a buscar alimento. Postrado en su cama, miraba por la ventana con la esperanza de que alguien se apiadara de él. Sol, fiel a su instinto de traer regalos a su dueño, comenzó a actuar de manera diferente. Ya no solo se acurrucaba junto a su amigo en las noches frías, sino que empezó a salir con un propósito claro. Cada mañana, Sol se aventuraba fuera de la casa. Sus pasos eran ágiles y seguros mientras recorría las calles del pueblo. Visitaba el mercado, se escabullía entre las piernas de los vendedores y merodeaba por los patios de las casas vecinas. De alguna manera, siempre lograba encontrar algo. Un mendrugo de pan, un pedazo de carne o incluso frutas pequeñas. Con delicadeza, llevaba estos tesoros en su boca y los depositaba junto a Don Mateo. El anciano, débil pero lleno de asombro, veía cómo su fiel amigo traía comida para él. Sol se sentaba a su lado, ladrando suavemente, como diciéndole que todo estaría bien. Gracias a su astuto perro, Don Mateo no pasó hambre. La gente del pueblo comenzó a notar la ausencia de pequeños alimentos y poco a poco, algunos descubrieron las acciones de Sol. Sin embargo, al conocer la historia del anciano y su perro, decidieron no intervenir y, en cambio, empezaron a dejar comida deliberadamente en lugares accesibles para el perro. El invierno llegó y aunque las noches eran frías y largas, Don Mateo siempre tenía algo para comer y el calor del cuerpo de Sol junto a él. La historia del perro que cuidaba a su anciano amigo se extendió por el pueblo y los vecinos, conmovidos, empezaron a ayudar directamente. Dejaban mantas, comida y leña cerca de la casita de Don Mateo. Sol, con su amor incondicional y su ingenio, había logrado que Don Mateo no solo sobreviviera, sino que también se sintiera amado y cuidado en sus últimos días. El anciano, con una sonrisa en el rostro, agradecía a su fiel compañero, sabiendo que, aunque la vida había sido dura, tenía el tesoro más grande de todos, la amistad y el amor verdadero de su perro Sol. Así, en un pequeño pueblo, un hermoso perro callejero se convirtió en el salvador de un anciano, recordándonos que el amor y la lealtad pueden venir en las formas más inesperadas y maravillosas. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia.